Pues antes de nada quería felicitarte por la película y preguntarte un poco sobre, porque yo sé que aquí en California por lo menos hay un par de universidades públicas que están ofreciendo clases del idioma mixteco y quería preguntarte un poco sobre el rescate del idioma como parte de un proyecto más grande de cultural, ¿no? De rescate de cultura indígena, ¿no? Sí, bueno, pues bueno, gracias Jesse por esta entrevista. Y bueno, pues el tema de la lengua siempre ha sido un tema muy oculto por el sentido de que ha sido una gran lucha desde la colonia, digamos, hasta la fecha, por preservar o por hablar libremente una lengua que es igual a la de a todas las lenguas del mundo. Entonces, pues claro que sí, ha sido una gran lucha que no es precisamente directa como una guerra, una confrontación, ¿no? Directa, sino más bien ha sido eh, a partir de que el Estado mexicano quiere castellanizar a la población para que se unifique, digamos, en una sola lengua. Entonces, partiendo de eso, pues es imposible que actualmente tengamos una educación en nuestra lengua, ¿no? Directamente con carreras, con maestros. Simplemente no se ha podido sistematizar, digamos, no se ha podido de alguna manera no ha sido tan aceptado, tampoco porque existen diferentes variantes dentro de una sola lengua, entonces es muy difícil ponerse de acuerdo entre todos. Entonces, pues sí, ha sido un proceso muy lento, muy lento. Primero que nada, se tuvieron que organizar maestros y hablantes para poder ver de qué manera se podía escribir la lengua, ¿no? Y posteriormente reconocer que no había una escritura y que por lo tanto no podíamos generar un documento, ¿no? O escribir como tal cual hablamos, ¿no? Entonces, pues es un proceso que hasta ahorita pues sigue todavía en proceso, ¿no? Porque en realidad no se ha podido ni tampoco ha funcionado, digamos, en las escuelas, ¿no? Muchas veces hay muchos problemas del querer hablar y estudiar la propia lengua, ¿no? Entonces, creo que es un proceso muy largo y ahorita pues se está retomando, pero la verdad no tanto como se quisiera, ¿no? Es muy lento el proceso. Eso creo que es lo único que puedo decir, que el tratar de recuperar una lengua o el tratar de hablarla o el tratar de que funcione en una comunidad, pues actualmente es muy complicado. Pues también es una lengua tonal, ¿no? En que las mismas letras o los mismos sonidos con otro tono cambia el sentido. Y me imagino que eso implica más dificultades, ¿no? En escribir y en aprender. Exactamente, sí, se maneja tiene diferentes características, ¿no? O características especiales, ¿no? Tiene glotal, ¿no? Es glotal, es una lengua glotal, es una lengua nasal y es una lengua tonal. Entonces, eso a la hora de escribirlo, pues necesitamos representarlo o con otros símbolos o empezar a crear una nueva manera de representar ese sonido, una nueva grafía. También quería preguntarte, en la película veo una mezcla de formatos que con material de archivo, claro,
son imágenes de finales del siglo pasado, entonces eran cintas magnéticas, pero también en las imágenes actuales hay una mezcla de imágenes digitales, pero también unas formatos, unas tecnologías analógicas, ¿no? Entonces, ¿nos podría platicar un poco sobre el uso de las emulsiones fotoquímicas? ¿Por qué? ¿Y Sí, cómo era el proceso? bueno, el proceso de este documental fue muy largo. No lo filmé en una cierta fecha, en una fecha específica y después ya la edité y luego ya la estoy presentando. Fue un proceso muy largo porque es parte de la tesis de documental que hice yo aquí en la UNAM, ahora la ENAC, antes CUEC, y por lo tanto, este tema me interesó hacerlo porque era parte de mi sentir del por qué yo no podía platicar con mi familia cuando iba a visitarlos allá a New Sabi, ¿no? Yo de repente llegaba con la familia y platicaban y pues yo no entendía nada. Entonces fue este choque que me hizo a pensar en hacer este proyecto. Por lo tanto, antes de que yo empezara este documental, pues no hablaba la lengua, ni la entendía del todo, más que ciertas cosas básicas. Entonces, yo empecé a grabar acompañando a mi papá en sus congresos de la lengua, y yo empezaba a grabar con una mini DV, que es una cinta, una camarita con un zoom, ¿no? Y pues se exponía de manera automática. Entonces, pues era lo primero el primer acercamiento que yo tuve con este tema de la lengua. Entonces, ese material yo lo uso dentro del documental, pero pues es material que había grabado antes de estudiar cine y antes de entender cómo funcionaba la cámara. Sin embargo, tiene el registro de esos momentos en los que los maestros se concentraban para estudiar o ver la forma de poder escribir su propia lengua. El registrar en película mi comunidad fue como, para mí, como porque valía más la pena registrar eso en película, que era un poco complicado hacer todo el documental en película. Entonces fue como la parte única que utilicé película. Y ya la parte final, que es un ritual, bueno, un ritual le llamarían desde el español, desde el Tunsabi se llamaría de otra forma, pero bueno, es como una fiesta a la lluvia. Y, y ahí fue el único momento en el que yo le pedí una cámara a la escuela, que tiene cámaras ya más profesionales, más avanzadas, y me llevé ahí una cámara F5 para poder registrar ese lugar o esa fiesta de la lluvia, porque solo habían veladoras, ¿no? No había manera de llevar una lámpara ni nada, ni poder instalar nada. Entonces, pues me llevé una cámara ahí con una sensibilidad más alta para poder registrar sin necesidad de llevar lámparas. Entonces, fueron como procesos de filmación que se fue construyendo este documental multiformato, ¿no? Pero fue por la necesidad de salir en diferentes tiempos también. ¿Hay algunas últimas palabras que quieres compartir con el público? Eh, bueno, pues los invito a que vean el documental Tú un Sabi, pues que lo disfruten, que les moleste, que les alegre y bueno, que al final de cuentas pues compartamos de esta experiencia, ¿no? De ver películas dentro de este festival. Pues muchas gracias y otra vez felicidades. Good evening, Jesse. Count.